Este viernes 16 de diciembre, si las cuentas no nos fallan, se cumplen 21 días, 3 semanas del paro y de la situación de movilidad en el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño, que además afecta, por ser Río Negro el municipio articulador y epicentro de la subregión, a buena parte de ese territorio de Antioquia. Pasan los días y no se ve ningún tipo de voluntad de parte y parte para resolver la situación, lo que significa que las partes siguen parados en sus puntos de vista sin entender que están generando una enorme afectación a los ciudadanos y a las comunidades del oriente antioqueño, además con unos alcaldes del oriente de otros municipios que se afectan absolutamente callados y displicentes con la realidad de lo que está pasando en ese territorio. Hace poco más de una semana tuvo que intervenir la superintendente de transporte, Aida Lucy Ospina, pero el paro y la situación permanece. Señora superintendente de transporte, la saludamos, entendemos está en Bogotá. Un abrazo desde Teleantioquia, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para ustedes y para todos los que los escuchan hoy en su canal. Superintendente, ¿qué más pueden hacer ustedes para intentar resolver y mediar en esta situación? ¿O qué acciones pueden adoptarse ya desde la superintendencia para un poco obligar a la normalización? Porque, supongo lo escuchó, van 3 semanas y al parecer las partes no tienen la voluntad adecuada para resolver el tema, y en medio está una comunidad muy afectada y demás alcaldes en el oriente afectados también, pero callados, no dicen nada. Bueno, aquí es muy importante primero precisar los alcances y las competencias. Nosotros como Superintendencia de Transporte, por supuesto, velamos porque se garantice la prestación de los servicios del transporte público en todo el país, de los diferentes modos y modalidades. Pero hay unas competencias en materia de investigación y sancionatorias que le corresponden a los alcaldes, que son las autoridades de transporte en su jurisdicción municipal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la superintendencia? Nosotros abrimos una actuación administrativa hacia la administración municipal de Río Negro. En esa actuación administrativa, obviamente, estamos validando y verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y de transporte. Y en el marco de esta actuación administrativa, procuramos abrimos un espacio donde quisimos escuchar a todas las partes que están hoy con las diferencias. Es decir, escuchamos a las empresas de transporte, escuchamos a los propietarios de vehículos a través de varios de sus promotores del paro y del vocero que señalaron era la persona que ellos habían designado para estos efectos, y escuchamos obviamente a la administración, quien estuvo presente con el señor alcalde y con el subsecretario de movilidad y el gerente de la empresa Somos. ¿Qué se buscó en ese espacio? Escucharlos, recibir las quejas que hay, pero además de ello tratar de ayudarles a encontrar un camino para que pudieran concertar las diferencias y pudiéramos superar esta situación. Les hemos dicho y les hemos advertido que el transporte público como servicio esencial es un transporte que debe garantizarle a todos los ciudadanos, que son los más importantes para todo el sector, los usuarios del servicio, los derechos que ellos tienen de movilidad. Y les hicimos un llamado muy especial en ese sentido. Los invitamos a que buscáramos algunas líneas de concertación. Incluso el viernes, a pesar de que fue una jornada muy larga, con la presencia de la Procuraduría, de la Personería, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, quienes obviamente todos actúan y actuamos en ese marco del diálogo como observadores. Allí, digamos que no se logró en un principio ningún acercamiento profundo o detallado, pero el día sábado, antes de que yo me regresara a Bogotá, logré tener una conversación independiente con los organizadores del paro, quienes
siempre manifestaron voluntad. Entonces lo primero es aclarar las competencias, pero lo segundo es manifestar que sí hay voluntad de las partes. El alcalde con su administración han estado muy abiertos a escuchar alternativas o soluciones, obviamente dentro del marco de las competencias y de las posibilidades que ellos además como autoridad tienen y de acuerdo a las obligaciones que ya la administración ha ido desarrollando. Señora superintendente. Las partes, la parte que está en paro, los transportadores, los propietarios de vehículos que están en paro, ellos también han mostrado mucha voluntad de encontrar una solución. De pronto, hoy en día, en lo que estamos centrados es en cómo redactar algunas líneas de ese acuerdo. De hecho, yo incluso me atreví a redactarles algunas de las ideas que hablamos como un primer borrador y lo envié y lo tienen las partes para que lo analicen, lo estudien, hagan propuestas diferentes frente a la redacción, porque puede que no recojan todo lo que ellos quisieran que recoja. Y yo los he invitado ayer en la tarde, estuve hablando incluso con el vocero diciéndole, los invito a que hagan una propuesta de redacción. Doctora para que Lucy, podamos sobre le pregunto. un texto analizar la solución. Sí, sí, Doctora señora. Lucy, pero le pregunto, ¿hay plazo que por ley se establezca? Porque pues es una buena iniciativa, un buen primer paso, que haya disponibilidad de ambas partes, que ya exista un documento, pero lo que preocupa es la situación de la comunidad. Si a los transportadores les surge la idea de nuevo de bloquear la vía hacia el aeropuerto en estas festividades, en estas fechas, al Hospital San Vicente Fundación, que atiende gran cantidad de personas del oriente del departamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ponerle límite o algún lineamiento a estas partes? Porque si no, se la van a pasar concertando y conversando. No, mira, una cosa es el derecho a la protesta, que en ningún momento se les desconoce, tienen todo el derecho a reclamar, a protestar, a manifestar las cosas que en un momento dado les parecen o les genera algún nivel de inconformidad. Otra cosa es obstruir una vía, perturbar el derecho de la movilidad de las demás personas, que todos tienen los mismos derechos. Allí el alcalde, como primera autoridad del municipio, con todas sus autoridades tendrá que actuar si ellos llegaren a esas medidas de hecho. Lo que pude observar es que no existe ese ánimo de generar ese tipo de perturbaciones, por lo menos en los diálogos que tuve y en las conversaciones que tuve con la gente que está en el paro. Están en un paro muy tranquilo, muy pacífico, donde obviamente quieren expresar y llamar la atención sobre algunos aspectos de la implementación del sistema de transporte que no les parece, pero no he visto en ellos una voluntad o una intención de hacer o generar perturbaciones al transporte y a la libre circulación de las demás personas. Por supuesto que hay una afectación del servicio, porque en la medida en que hay unos carros que no salen a ofrecer el servicio, pues están afectando ese derecho de la movilidad de las personas. También les hice un llamado y se los hago a través de este medio a todos los que están en el paro, señalándoles que recapaciten en la posición, sabiendo que normalmente los paros y las protestas de los ciudadanos es porque buscan un espacio para que los escuchen. Aquí el espacio lo tienen abierto totalmente. La alcaldía no se niega a sentarse a revisar, incluso a modificar algunos aspectos del decreto, atendiendo y recogiendo observaciones de ellos. Entonces, aquí la invitación que yo les he hecho es, ojo, en la medida en que mantengan ellos esa posición de estar en un cese de actividades, están fomentando más el uso de transportes ilegales. Estamos en una lucha frontal por evitar y por convencer a nuestros ciudadanos de que no utilicen transportes que no sean los transportes legales, que no utilicen medios de transporte ilegal. En la medida en que ellos persistan en mantenerse en un estado de cese de actividades, están fomentando más y llevando más a los ciudadanos a que busquen otras alternativas de movilidad.
les hemos explicado eso para hacerles ver que también la decisión de mantenerse en un cese de actividades los perjudica a ellos mismos. Con las empresas también hemos hablado del tema. Sí. Obviamente las empresas dicen que ellas no son las que están en paro, sino que son los propietarios de algún Superintendente, yo le quiero preguntar, porque quiero puntualizar, usted ahorita nos hablaba que les ha entregado una serie de ideas y esto es muy clave porque podría ser la solución a que se levante ese paro y se logre algún acuerdo. Yo quiero saber cuáles son esas ideas que usted propone, sobre todo en el tema de recaudo y tarifas, que es el punto más álgido dentro de esos acuerdos que se busca para implementar este sistema de transporte, y cuál es el paso a seguir. No, ellos tienen muchas inquietudes primero tenían unas inquietudes sobre las rutas como tal. Eso se aclaró, el alcalde estuvo dispuesto, digamos, a hacer una modificación o ha expresado estar dispuesto a hacer una modificación en el decreto para efectos de darles unas garantías a ellos de que las rutas actuales no se van a variar si no es previa concertación con ellos. El cambio, la reestructuración de las rutas van a tener una mesa especial en la cual se va a discutir y se va a concertar con las empresas y con los propietarios el tema de la reestructuración de las rutas. Por otro lado, la otra preocupación muy importante que ellos tienen es la implementación del sistema de recaudo. Y tienen esa preocupación en la medida en que sienten, pero esto es natural y nos ha pasado en todos los sistemas. Al país entero le ha sucedido en todos los sistemas. Y es la preocupación de un cambio tan radical en que pasan de que ellos administran los ingresos, son autónomos totales en la recepción de los ingresos y en la ejecución de esos recursos. Y ahora van a tener, digamos, que una especie de control frente y una información que es el Estado lo que obtiene, más allá de tener un control del recurso, porque el recurso lo siguen recibiendo ellos, pero obviamente hay una distribución y van a tener, es más, que se va a saber exactamente con datos ciertos a través del uso de tecnologías cuántos pasajeros se mueven, cómo se mueven, etc. Lo que se planteó allí fue una implementación muy gradual, una implementación también muy concertada con ellos, donde tuviera unas fases previas, unas fases preoperativas, unas fases de prueba, donde se pudieran identificar los problemas que los propietarios identifican hoy, se imaginan hoy que van a tener si se llega a implementar ese sistema. Doctora. La propuesta era, mire, impleméntese un plan piloto, hágase un plan piloto, una cosa más gradual, identifiquen primero todos los problemas y también a través de una mesa que crean específicamente para eso, se les propuso, allí discuten cada casuística y generan una metodología para poder conciliar esas diferencias que pueda haber. Fue más o menos en ese sentido la propuesta. Muy bien. Y ellos en un principio les pareció, obviamente supongo que en este momento están trabajando en alguna, porque lo que traté fue de recoger las ideas en tratar de proponer, hacer una propuesta a ellos en ese sentido. Aída Lucio Espinas, la superintendente de transporte, a quien agradecemos por atendernos esta mañana y fijarnos la postura, bueno, y las explicaciones que tiene la superintendencia a propósito de esta situación en el oriente antioqueño. Gracias, superintendente. Feliz Navidad. Muy amable. Gracias a ustedes. Una feliz Navidad para toda la población antioqueña. Pero quiero precisar algo. La super ahí está haciendo simplemente ayudando en buscar una solución. No es que tenga una postura de A o de B, porque recuerden que soy el ente que investiga, no puedo entrar a prevaricar con posturas específicas. He tratado de hacerles ver lo que es la política pública, hacia dónde va el transporte en Colombia y ayudarles a encontrar algunas opciones de alternativas.